En este video vamos a ver algunos conceptos generales de lo que son las bases de datos distribuidas. Los puntos que vamos a abordar en este video son las diferencias entre las bases de datos relacionales y las no relacionales. ¿Qué es la fragmentación de datos? La asignación y la replicación de fragmentos. ¿Qué tipos de bases de datos distribuidas hay? ¿Y cuál es el proceso que se lleva a cabo para diseñar una base de datos distribuida? Todos estos temas son los que vamos a ver a lo largo de este video. Empecemos pues por ver lo que son las bases de datos relacionales y las no relacionales. Vamos a comparar, quizás las más populares de todas. Estas tienen una estructura definida, la cual hemos definido mediante las relaciones y restricciones que existen entre sus tablas. Y sus datos, los datos de este tipo de base de datos, están estructurados en los campos y en las filas de las tablas, y el rendimiento depende del disco. Si usted tiene un disco SSD, prácticamente su base de datos correrá mejor. El escalado puede llegarse a complicar y se necesitan técnicas de fragmentación y replicación. Obviamente hablando del escalado horizontal, que es cuando en una base de datos distribuida agregamos más nodos. Y tenemos que este tipo de bases de datos se suelen utilizar más en casos donde la estructura es predecible, donde siempre se suele utilizar pues unos mismos tipos de datos. Y también en casos en donde las relaciones entre las tablas son demasiadas importantes. Por el otro lado, nosotros tenemos lo que es una base de datos no relacional, como lo son la XML y la JSON. Estos no tienen una estructura definida o está semidefinida. Por ejemplo, el XML pues tiene una estructura jerárquica donde usted va agrupando los atributos de un objeto, una entidad, y sus objetos hijos están debajo de esto constituyendo una jerarquía. La forma en la que se estructuran los datos pues puede variar de caso a caso. Pues no siempre vamos a tener un mismo objeto en todos los archivos de JSON. Podemos diferenciar y variar entre los objetos dependiendo de cada JSON que mandemos. Y el rendimiento de este tipo de base de datos depende más bien del tamaño del clúster, cuando estoy hablando de un sistema de datos distribuidos, y de las aplicaciones que realizan las llamadas a estas bases de datos no estructurados. Son fáciles de escalar, ya que pues al no mantener una estructura tan rígida que seguir, su estructura es más flexible y la distribución de trabajo se puede manejar entre múltiples nodos. Y se suele utilizar más en casos donde la forma y los tamaños y la estructura de datos pueden variar en un futuro. Se necesitan estructuras flexibles. Entre los distintos tipos de datos no relacionales tenemos los que son las estructuras clave-valor. Se le llama también de tipo diccionario, ya que en un diccionario tú buscas la palabra que vendría siendo la clave en este caso para encontrar su definición, que vendría siendo el valor. El par clave-valor puede ser cualquier tipo de datos. El índice puede ser numérico, puede ser una cadena de caracteres, y el valor o la definición de dicha clave puede ser pues cualquier tipo de entidad, cualquier tipo de objeto con estructura de datos flexible. Y esta característica de que la estructura de datos sea flexible es propia de las bases de datos no relacionales. Otro tipo de este tipo de bases de datos no relacionales vendrían siendo, como dije al principio, los objetos XML y los JSON. Esta estructura de datos son archivos que están semiestructurados, ya que la única regla que existe es que siguen una jerarquía. Los archivos XML y los JSON son una estructura jerárquica, donde en un nivel se guardan los atributos pertenecientes a un objeto o entidad, y en el nivel inferior a dicho objeto se encuentra otro objeto con distintos atributos y propiedades, y así añadiendo más subniveles con distintos objetos que a su vez tienen distintos atributos y propiedades, formando así una jerarquía, siendo así como funcionan este tipo de archivos. Otro tipo de bases de datos no relacionales son las bases de datos gráficas. Su estructura se maneja por nodos y relaciones, donde un nodo puede ser una entidad con sus atributos que a la vez tienen múltiples relaciones de diverso tipo con otros nodos, como una persona que tiene relaciones de amistad con otras personas, y
Como también estos nodos pueden a su vez ser otro tipo de objetos, su estructura es flexible. Como había mencionado, característica típica de este tipo de bases de datos, que su estructura de datos sea flexible. Respecto a los mecanismos de integridad de datos que, valga la redundancia, se encargan de mantener la integridad de los datos en caso de que ocurra algún error en la operación de las bases de datos, tenemos que las bases de datos relacionales siguen el principio ACID: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Esto básicamente se encarga de que si una instrucción en un grupo de instrucciones sale mal, todo el grupo de instrucciones saldrá mal, para así evitar un error en las ejecuciones, protegiendo la integridad de los datos de este tipo de bases de datos. En las bases de datos no relacionales, cuyas estructuras de datos son más flexibles, se sigue el principio base: coherencia eventual flexible básicamente disponible, que básicamente priorizan la disponibilidad de los datos sobre la coherencia inmediata. Dicha coherencia de datos se va a alcanzar en un futuro. Después de haber visto esta comparativa entre las bases de datos relacionales y las que no lo son, vamos a ver lo que es la fragmentación. La fragmentación es el proceso en el que una tabla de una base de datos se divide en varios grupos de filas o claves de índice, y dichos fragmentos se almacenan en otros servidores que tienen discos físicos independientes. Todo esto se hace mediante sentencias SQL y un esquema de distribución bien definido. El servidor original de la base de datos, por así decirlo, tiene una tabla que almacena información sobre todos sus fragmentos para así poder recuperarlos de acuerdo a las peticiones de usuario que se hagan. En algunos esquemas de distribución, el servidor guarda información sobre los datos que hay en cada fragmento, para así no tener que recorrer todos los fragmentos según una petición de usuario y recuperarlos más fácil. Cabe mencionar que en algunos esquemas de distribución, como el circular, no posee estas características. Para la vista que el cliente tiene del sistema, la base de datos se comporta como si no estuviera fragmentada, como si fuera una única base de datos, casi como si se tratara de un solo servidor central. Veamos lo que es ahora la fragmentación horizontal, pues cabe mencionar que existen tres tipos de fragmentación: la horizontal, la vertical y la mixta, que combina las dos primeras. La fragmentación horizontal básicamente se basa en dividir la tabla horizontalmente. Los datos se dividen en grupos de filas mediante sentencias selects, como aquí podemos ver que hemos dividido todos nuestros trabajadores según el país: México, Colombia y Argentina, teniendo estos tres fragmentos. Y dichos fragmentos los podemos guardar en distintos nodos de acuerdo a la ubicación que más nos convenga. La fragmentación vertical, que es el segundo tipo de fragmentación que existe, consiste en dividir los datos en grupos de columnas, pero cada grupo de columna tiene que tener como miembro la columna donde se encuentra la llave primaria de la tabla. De igual forma, cada fragmento se distribuye en un nodo distinto. Aquí, por ejemplo, podemos dividir la tabla original de acuerdo a las columnas que queramos con sentencias SQL, y aquí poner en un nodo lo que es el directorio telefónico, es decir, una tabla que tenga los nombres, los teléfonos y los países de nuestros trabajadores, y podemos tener otro fragmento que solo tome como columnas la nómina, el país, el nombre y obviamente la llave primaria, que a fuerzas tiene que ir en cada fragmento, y guardarlo en un nodo especializado de recursos humanos que puede requerir más de la nómina. Esto es un ejemplo burdo claramente, pero sirve para ilustrar la fragmentación vertical. Nosotros tenemos la fragmentación mixta, que es la combinación de la fragmentación vertical y la fragmentación horizontal. Nosotros tenemos en este ejemplo nuestra tabla original sin fragmentar y podemos aplicarle la fragmentación vertical dividiendo en columnas de número de nómina para el nodo de recursos humanos y teléfono para el nodo de directorios telefónicos, y a su vez dividirlo horizontalmente respecto a los países. Podemos dividir estos nodos solo para aquellos trabajadores que residan en México, y así ya estaríamos aplicando la fragmentación vertical y la fragmentación mixta, y tener un nodo de directorios telefónicos en algún estado de la República Mexicana
y otro nodo de recursos humanos en otro estado de la República Mexicana. Lo mismo podríamos hacer para Colombia y Argentina, como lo habíamos visto en nuestro ejemplo, tener un nodo de puros directorios telefónicos que incluya la tabla de números de teléfono y ponerlo en una ubicación de Colombia para solo los empleados que pertenezcan a Colombia y hacer exactamente lo mismo para Argentina. Vemos que combinando estos dos tipos de fragmentación, la horizontal y la vertical, podemos más o menos ir armando nuestra estrategia de cómo distribuir nuestros fragmentos de acuerdo a los lugares donde se necesiten acceder a dichos tipos de datos. Por lo tanto, vemos que podemos combinar la fragmentación y la réplica. La réplica consiste básicamente en que un nodo hace una copia de la información que tiene de sus bases de datos o de sus fragmentos y pasárselo a otro nodo. Prácticamente nosotros podemos tener nuestra tabla original y dividirlo en fragmentos y pasar esos fragmentos a otros nodos. Y estos fragmentos a su vez pueden ser copiados exactamente igual, es decir, replicados a otros nodos, tal como vemos en pantalla. Y estos fragmentos a su vez pueden volver a ser fragmentados y ser pasados a otros nodos. Por lo que combinando estas dos técnicas, la de la fragmentación y la replicación, podemos mejorar la disponibilidad y el paralelismo de la información, ya que como la información se encuentra replicada en varios servidores, esta está más disponible, haciendo que un usuario pueda acceder a ella desde varios puntos, y a la vez nosotros podemos tener otro usuario que esté accediendo a la misma información pero en otro servidor, lo que llamamos paralelismo. Los fragmentos que se suelen replicar son aquellos a los que se accede con mayor frecuencia. Con estos conceptos aprendidos, nosotros podemos ver los distintos tipos de bases de datos distribuidas que existen, comenzando con lo que no es una base de datos distribuida, que es a lo que llamamos una base de datos centralizada. Esta prácticamente sigue el clásico modelo cliente-servidor, en donde un único servidor centraliza toda la base de datos y varios clientes pueden acceder a ella desde una red. Luego nosotros tenemos lo que es una base de datos que ahora sí es distribuida, que es una base de datos replicada. Este tipo de base de datos se basa en que todos los nodos tienen exactamente la misma información. Aquí no hablamos de fragmentación, sino que la base de datos, tal como tal, se replica exactamente igual sin fragmentar a varios otros nodos. Claro que esto supone una gran carga de trabajo si la base de datos se tiene que escribir y actualizar a cada rato, pero si solo se utiliza en operaciones que implican más lectura de los datos que escritura, la verdad es que no está tan mal. Podemos sacar ventaja de este tipo de base de datos, ya que su información estará más disponible en varios lugares al no encontrarse fragmentada, ya que si se encuentra fragmentada, pues un nodo puede tener fragmentos que otro nodo no. Y ese es el siguiente tipo de bases de datos, la base de datos particionada, que es aquella donde cada nodo guarda un fragmento específico de la base de datos. Aquí el coste de almacenamiento es menor porque cada nodo está guardando un solo fragmento, no la base de datos total en sí. Por lo tanto, nosotros pasamos a la siguiente base de datos, que es la híbrida, que combina la particionada y la distribuida, que aquí se utiliza lo que habíamos visto la vez anterior, que es la técnica de la combinación de técnicas de la fragmentación y de la réplica para poder tener varios fragmentos en varias bases de datos, en varios nodos, que a su vez se replican a otros nodos. Y esos fragmentos a su vez se pueden volver a fragmentar, tal como habíamos visto en nuestro ejemplo anterior. Estas bases de datos combinan las ventajas de la replicada y la particionada en una sola. Y los fragmentos que se suelen replicar, como había dicho anteriormente, son aquellos a los que se accede con mayor frecuencia. Luego, entre las bases de datos distribuidas, nosotros podemos clasificarlas según otro criterio, en bases de datos homogéneas y heterogéneas. Las bases de datos homogéneas son aquellas donde cada nodo tiene el mismo software y estructura de datos. Son, por ejemplo, las bases de datos SQL, donde todas las bases de datos manejan la misma estructura de datos y la misma tecnología SQL. Sus ventajas son de que como cada una tiene la misma tecnología, son más fáciles de administrar
y es más sencillo de integrar todos sus nodos. Pero sus desventajas es que son difíciles de escalar horizontalmente respecto a las heterogéneas, podríamos decir, ya que constituye un enorme costo replicar exactamente el mismo software y configuración en cada una de las bases de datos. Y estas bases de datos solo pueden manejar un solo tipo de datos, es decir, una sola estructura de datos. No manejan estructuras de bases de datos no relacionales cuyos datos no están no estructurados. Y eso sucede que es una enorme desventaja para entornos donde se manejan datos que tienen estructuras muy flexibles, como lo es en el Big Data. Luego nosotros tenemos las bases de datos heterogéneas, donde son aquellas donde sus nodos tienen distintas tecnologías y distintas formas de estructuras de datos, pero pueden manejar tantos datos estructurados como no estructurados. Son útiles en aquellos entornos donde se obtienen datos de diversos tipos de fuentes de información, como el Big Data podemos ver. Sus ventajas son que son flexibles, permiten incorporar nuevas tecnologías y tipos de datos sin afectar la operación actual, y así tienen la capacidad de adaptarse a nuevos requisitos y necesidades, y tienen capacidad para analizar grandes volúmenes de datos que provienen de distintas fuentes de información, como había mencionado anteriormente. Entre sus desventajas es que son difíciles de administrar, ya que como cada nodo puede tener distintas tecnologías y estructuras de datos, pues se complica la integración de todos los nodos. Y también es difícil mantener la seguridad y la consistencia de datos, ya que cada nodo puede tener sus respectivos modelos de seguridad y de datos, y eso dificulta aplicar políticas homogéneas a cada nodo. Esto puede crear problemas de seguridad, abrir brechas de seguridad y que resulte difícil mantener la consistencia. Viendo todo esto, ahora nosotros podemos ver cuál es el proceso que seguiríamos para diseñar una base de datos distribuida. Primero, lo clásico de siempre: hacer el diseño lógico, hacer el diagrama entidad-relación, donde definimos las relaciones y restricciones que existen entre las distintas entidades de nuestra base de datos. Después tendríamos que hacer el diseño físico, que sería diseñar cómo la base de datos se va a distribuir, se va a implementar entre sus distintos nodos y cómo se van a comunicar entre ellos y cuáles son sus medios de acceso. Luego tenemos que hacer el diseño de los fragmentos, que como vimos en los ejemplos de fragmentación, podemos implementar una estrategia y fragmentar y replicar aquellos fragmentos en los nodos donde más se va a ocupar. Y luego tenemos que hacer el diseño de la red, que sería hacer la topología de red, la topología que va a conectar todos los nodos entre sí, que va a definir cómo se van a comunicar a través de una red. Y con esto hemos terminado. Todas las referencias que he utilizado para hacer este video se encuentran en la descripción. Así que muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.